Hola Iglesia, qué privilegio siempre poder estar juntos, poder compartir de la palabra de Dios. Les pido por favor me acompañen para pedir a Dios bien este tiempo. Amado Padre, te damos las gracias porque es en tu gracia, en tu voluntad que es perfecta, que podemos estar aquí delante de ti hoy. Queremos pedir que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Señor, yo sé que tú tienes palabras para muchos de nosotros, si no es que para todos, respecto a este tema del corazón dañado, del corazón roto. Así que queremos escuchar lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una historia, es un tanto impactante. Yo vengo de una familia donde nacimos 3 hijos. Yo soy el hijo mayor y por tanto sufrí la inexperiencia de todo padre novato, como muchos de los que son aquí, como le tocó a mi hija mayor. No lo digo en sentido humorístico, no lo digo en sentido literal. Después una hermana y finalmente mi hermano menor. Nosotros nacimos en Tegucigalpa y al cabo del tiempo nos mudamos a San Pedro Sula. Era un 17 de enero del año 2002, era ya entrada la noche y de alguna manera mi hermana estaba en el porche de la casa con quien era su novio en ese entonces. Yo estaba hablando por teléfono, no me van a adivinar con quién es ahora mi esposa. En ese momento solo éramos amigos. Yo estaba nada más así como los opilotes dando vueltas alrededor. Y de repente llega mi hermano menor con sus amiguitos y asustados dicen, se metieron los mareros. Entonces yo le digo eso a Nuri y cuelgo la llamada y quiero llamar al 199 en ese entonces. Y yo escondo a mi hermano y a sus amiguitos en un closet, y cierro la puerta. Después escucho 2 detonaciones. Y luego mi mamá golpea la puerta fuerte y dice, le dispararon a Patty. Patty era el nombre de mi hermana. Yo salgo, veo el rastro de sangre y a ellos, a mi papá, a su novio, cargándola para subirla al carro de paila. Nos subimos y todo el camino fue duro ver la desesperación de mi padre, de mi madre, queriendo hacer algo ante la impotencia de ver a su hija allí. Llegamos a la clínica y los médicos dijeron, no hay nada que hacer. Vi expirar a mi hermana. Y ante este tipo de cosas han pasado 24 años después de eso, sigue siendo duro. Existen 2 fuentes para que cualquiera de nosotros pueda tener un corazón roto. Y una de las fuentes son las pruebas que vienen de parte de Dios, de ser lo que Dios permite, lo que Dios en su infinita y muchas veces incomprensible para nosotros voluntad permite. Y están también las pruebas que provienen de las acciones de otras personas. Pero cuando digo de otras personas, no son personas ajenas, personas extrañas, son personas que están de nuestro círculo íntimo, como un cónyuge que le es infiel a su pareja, como un hijo que finalmente se aparta de la fe que sus padres le enseñaron. Ese es un tipo de herida diferente y hoy vamos a estar tratando la primera parte, la que tiene que ver con aquellas pruebas que vienen de Dios, que en ocasiones también nos pueden dejar el corazón roto, el corazón herido. Es importante diferenciar lo que es una prueba. Una prueba no es la consecuencia de un acto que nosotros buscamos, que nosotros finalmente recibimos las consecuencias. Es como que alguien diga, es que estoy pasando por una prueba porque me despidieron del trabajo. ¿Y qué pasó? No, yo era el guardia del turno de noche y estaba dormido. Eso no es una prueba. Esa es la consecuencia de no hacer mi trabajo. No, estoy pasando por una prueba, estoy
fuertemente endeudado. ¿Y qué pasó? No, es que me fui a Europa y saqué un extra financiamiento. Esa no es una prueba. Quizás es prueba de que no puedes manejar bien tus finanzas, pero no es una prueba que viene de parte de Dios. Y no hay mayor libro que nos dé referencia acerca de el sufrimiento sin una causa justa, si lo podríamos llamar, que el libro de Job. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del libro de Job y ante las preguntas del sufrimiento, ante la pérdida de un hijo, la pérdida de un embarazo, la muerte de un cónyuge, todas esas cosas que son duras, siempre surgen preguntas como, ¿por qué Dios permite que la gente buena sufra? ¿Ha rondado alguna vez esa pregunta en tu cabeza al experimentar una pérdida, al estar atravesando una prueba? Nuestros hermanos de la Lima y muchos de los que ahora viven acá experimentaron inundaciones. ¿Y por qué? La pregunta que nos hacemos muchas veces es ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento de la humanidad? Puede pensar alguien que quizás no tiene una relación íntima con Dios. Y es una pregunta que viene de nuestra humanidad, de lo más profundo de nosotros. ¿Se preocupa Dios por nosotros? Podemos pensar, yo he estado haciendo las cosas bien, he estado tratando de crecer espiritualmente, aunque me ha costado, me he levantado temprano a leer la Biblia o antes de dormirme, estoy queriendo crecer en oración. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permanece en silencio cuando sufrimos? Son preguntas que pueden estar rondando nuestra cabeza y siempre hay un fuerte y resonante ¿por qué? Estamos acostumbrados a tratar de buscar la causa más que encontrar el propósito. Cuando hay una gotera en nuestra casa, pues lo que tratamos de buscar es dónde se origina. Y cuando vienen estas pruebas, estos momentos duros, estas situaciones difíciles en la vida, tratamos de encontrar la causa. ¿A qué se debe? ¿Por qué Dios permitió esto? Y muchas veces nos centramos en querer entender esto y va a ser una búsqueda como tratar de encontrar el final del arco iris, cuando más bien la pregunta debería ser: ¿qué es lo que quiere Dios que alcance, que aprenda? ¿Qué me quiere mostrar a través de esto? Y en el momento que estamos experimentando la pérdida, no es fácil, nunca es fácil. Job 1, del 1 al 3, nos da una introducción de quién era Job. Hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que el autor del libro de Job comienza dejando un precedente bastante claro, sonoro y fuerte. Job era un hombre justo. Job era alguien que agradaba a Dios. Las características que tenemos es que era un hombre perfecto. Ahora, ¿significa esto que era un hombre que no pecaba? No, era un hombre íntegro. Y a veces podemos confundir la palabra íntegro con que yo soy así en todos lados. No, ser íntegro significa buscar la rectitud en todo momento, aun cuando nadie me ve, aun cuando no estoy obligado a hacerlo. Job era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Y luego vamos a leer como Dios mismo lo declara. También era un hombre recto. Y esto quiere decir sin reproche. No podía venir el vecino a decirle a Job: es que me hiciste este trato y me estafaste. No podría venir una persona, una viuda, a decirle: fuiste malo conmigo, nunca compartiste de tus bienes conmigo. Job era alguien del que nadie lo podía acusar de nada. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre devoto. En algunos versos, de hecho, que no están acá, dice la palabra de Dios que Job tenía pues 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y él cada día se levantaba a presentar holocausto por sus hijos, porque se reunían, se iban turnando en la casa de los varones
a comer y beber vino. Y decía Job, puede ser que alguno de ellos haya blasfemado en su corazón contra Dios, y él presentaba esa ofrenda por sus hijos. Es un llamado de atención para nosotros padres, que nunca, nunca debemos dejar de interceder por nuestros hijos, de orar por ellos, aunque ya no vivan con nosotros, como era el caso de Job. Era un hombre devoto y era un hombre apartado del mal. Era un hombre santo, santificado. No se enredaba con lo que contradecía a Dios. Era un hombre ejemplar. Ahora veamos cómo sigue la historia después de haber dejado bien claro quién era Job. Ver Job 1 del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Esta es una virtud diferente que no se menciona al inicio. No había ninguno como Job. Y luego repite, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los mismos labios de nuestro Dios dijeron eso acerca de Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Jehová. Es interesante, en este contexto es necesario aclararlo, cuando la palabra de Dios dice que vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, entre ellos está hablando de las criaturas en realidad. Satanás no es un hijo de Dios como tal, sino fue creado por Dios. Entre los hijos de Dios, entre aquellos que le tienen que rendir cuentas, estaba Satanás. Y eso es algo que podemos resaltar de este texto. Satanás le rinde cuentas a Dios. Es decir, Satanás, a pesar de que opera con maldad, a pesar de que su intención es destruirnos, a pesar de que su propósito es dividir, él opera bajo el visto bueno de nuestro Dios. Son cosas que no son fáciles de entender. Quizás para algunos de nosotros nunca las vamos a comprender, pero son hechos que están escritos en la palabra de Dios. ¿Dónde más podemos encontrar esto? En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, que no van a aparecer ahí en sus pantallas. Cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Satanás os ha pedido, eso quiere decir, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Y el texto nos deja ver que el permiso le fue concedido. Y si conocemos la historia de Pedro, pues sabemos lo que pasó cuando Jesús estaba siendo juzgado. Otra lección que podemos destacar de aquí, o un punto importante, mejor dicho, es que el acusador trata de poner mal a las personas delante de Dios y trata de poner en mal a Dios delante de las personas. Vámonos al jardín del Edén. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Así que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol, del fruto de ningún árbol. Lo que hace el enemigo es poner en mal a Dios con nosotros, o tratar de poner a Dios en mal hacia nosotros. Nos dice esas mentiras. De nada sirve que te esforces, de nada sirve que seas fiel, ves lo que te pasa, de nada sirve. Satanás siempre está tratando de que nosotros nos formemos una mala imagen acerca de Dios. Y por eso el acusador, que es lo que significa Satanás, el acusador va también delante de Dios a querer ponernos en mal a nosotros. Pero la Biblia dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Abogado tenemos en justo que intercede por nosotros. Así que no tenemos por qué preocuparnos por eso. Quiero que me acompañen a ver una imagen, porque no vamos a poder ver todo el libro de Job por motivo de tiempo. Podríamos pasar
4 o 5 meses predicando acerca de los 42 capítulos de Job, pero sí podemos dar un vistazo rápido para que entendamos todo el contexto, porque yo sé que hay algunos de nosotros que sabemos, pero Job terminó bien, fue como ese cuento de hadas. Entonces significa esto, es una teología de que aunque suframos, al final vamos a ser como una novela de Thalía. No, no quiere decir eso. La lección va más allá de eso, porque tratamos de ver muchas veces lo superficial, estamos acostumbrados y quizás por naturaleza queremos que las cosas tengan un final feliz y vivieron felices para siempre. ¿Cuántos de ustedes han visto una película en que el malo se sale con la suya? Y particularmente mi esposa dice, ¿qué? No, no puede ser. Y ella queda con esa sensación de que esa película no puede terminar así. Nuestra vida no es una película, no es un cuento y tampoco necesariamente tiene que ser idéntica a la vida de Job. Puede ser que en algunos casos suceda como en Job, puede ser que en otros suceda como otros hombres, los cuales simplemente pasaron por el proceso de la prueba y el fuego para aprender lo que Dios tenía para ellos. Aquí en Job 1:1, se nos narra quién era Job. Era un hombre recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y pues aquí podemos entender que tenía unas posesiones, tenía ovejas, camellos, asnas, yuntas de bueyes. Y en el capítulo 2, que no lo vamos a abarcar, Job también pierde su salud, porque Satanás se vuelve a presentar delante de Dios y Dios le dice, ¿has considerado nuevamente a mi siervo Job? Y es interesante cómo fuese como que si Dios lo estuviera haciendo así como a propósito, como toreándolo. Ahí está Job. Y viste que a pesar de que me incitaste para poner mi mano contra él retuvo su integridad. Y nuevamente el acusador dice, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su cuerpo. Satanás le pide permiso para provocarle una enfermedad física a Job. Dios se lo da y le dice solamente, preserva su vida. Job lo pierde todo en un instante. Y vienen lo que muchas veces la Biblia titula como las calamidades de Job. Lo perdió todo. En una narración que no vamos a ver, comienza el texto a partir del verso 13 del capítulo 1, que uno de los mensajeros llegó diciendo que los sabeos, o sea, los del pueblo de Sabá, vinieron y formaron unos escuadrones y mataron a todos los criados a filo de espada y se llevaron las yuntas de bueyes y las asnas y solamente escapé yo para darte la noticia. Estaba hablando todavía el primero cuando llega un segundo que le dice, fuego cayó del cielo que mató a las ovejas y a todos los pastores y los consumió y solo escapé yo para darte la noticia. Llega un tercero que dice, los caldeos formaron 3 escuadrones y arremetieron con los camellos, se los llevaron y mataron a los siervos a filo de espada y solo escapé yo para darte la noticia. Y finalmente llega el cuarto mensajero que lleva quizás las peores noticias, o de hecho las peores noticias. Y le dice, tus hijos estaban compartiendo, comiendo pan y bebiendo vino en la casa del primogénito. Y un viento vino del desierto, sopló las 4 esquinas de la casa y los aplastó. Y solamente quedé yo para darte la noticia. Vino mal sobre mal. En la historia que les compartía personal, les decía que fue un 17 de enero del año 2002. El 24 de enero del 2002, exactamente una semana después, yo llego a mi casa en mi vehículo. No hay nadie más en mi casa. Era el primer vehículo que me compraba después de 4 años de trabajo. El vehículo andaba una falla, tenía un sonido característico. Voy en dirección hacia el baño y escucho un... Y entonces me detengo y otra vez... Se robaron mi carro. Una semana después de que mi hermana muere, me robaron el carro. Nunca supe de él. Después de eso me dieron la noticia. Yo estaba en el grupo de la satélite y me dijeron, te hemos escogido para que vayas al sector de Santa Marta y habrás ahí un grupo de jóvenes. ¿Cómo me voy a mover ahora? Dios, ¿por qué?
¿Por qué está pasando esto? Puede ser que en tu vida hayan venido cosas así, y mal tras mal. Incluso un compañero de trabajo me dijo, si le pasan cosas malas a usted, ¿verdad, compa? Y en mi mente comencé a pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, Dios me está castigando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas? Yo simplemente no podía encontrar causa. Siguiendo con el tormento de Job, vienen tres amigos de regiones diferentes, de nombres Elifaz, Bildad y Sofar. Y ellos se duelen al ver a Job en una condición deplorable. Se sientan junto a él durante 7 días sin pronunciar una palabra. Luego Job comienza un discurso maldiciendo la hora en que él nació y deseando realmente que hubiera sido un abortivo. Luego comienza un va y ven con sus amigos. Habla el primero, Job le responde. Habla el segundo, Job le responde. Habla el tercero, Job le responde. Y eso se repite 3 veces. Y cada uno lo acusa en esencia de que Dios lo castigó por algo malo que hizo. Porque en todas las generaciones, en los sabios, el sufrimiento está, de acuerdo a los sabios, solo decretado para los malos. Y Job les rebate ese punto, dice, yo he visto al malo prosperar. El Salmo 73, escrito por Asaf, dice, por poco resbalan mis pies cuando vi la prosperidad del impío. Y hay un argumento poético. Finalmente interviene un cuarto hombre llamado Eliú, que no se sabe de dónde aparece, pero él defiende la causa de Dios y dice que a lo mejor Dios pudiera estar dando este tipo de eventos como una medida preventiva, como para volver nuestra atención a Él. A partir del capítulo 38, a Dios se le presenta a Job en medio de un torbellino. Aquí podemos leer que dice la teoría de la retribución, que es lo que muchas veces sucede con nosotros. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Yo sé de hermanos que les han sucedido cosas malas y llega gente quizás con buenas intenciones, pero con muy mala teología a decirles, ¿no será que usted está en pecado, hermana? O hermano, o su hijo. Y eso nos abate y en lugar de consolarnos y querer volvernos a Dios, nos hace pensar acerca de Dios como un Dios cruel o castigador. Encontramos la lógica humana versus la soberanía divina. Mientras los amigos exigen, exponen y demandan una causa, Dios respondió revelando que su poder es realmente desconocido para nosotros, al igual que su sabiduría. Dios lo lleva a Job durante un recorrido de 4 capítulos donde le hace 77 preguntas. 77 preguntas que tienen que ver con la creación, tienen que ver con el reino animal, tienen que ver con la cosmología, tienen que ver con la oceanografía. Y Job finalmente se muestra incapaz de responder a las preguntas. Y en algún momento del mensaje vamos a leer la conclusión de Job. Puede ser que nosotros hayamos estado así. Job, en el transcurso del libro dice, yo quisiera demandar mi causa contra Dios. Es decir, yo quisiera que Dios viniera a juicio y poder presentarle mi caso porque soy justo, no he pecado. Y en eso Job tenía razón. En lo que estaba equivocado era en que creía que podía rebatirle a Dios acerca de su voluntad. Y es difícil cuando no podemos encontrar propósito en la voluntad de Dios. Finalmente, en Job 42, el capítulo cierra que Dios le duplicó lo que él tenía en su primer estado. En lugar de 7,000 ovejas fueron 14,000. En lugar de 3,000 camellos fueron 6,000. En lugar de 500 yuntas de bueyes y 500 asnas fueron 1,000. Y le dio otra vez 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, las mujeres más hermosas de la tierra, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico. Y muchos nombran así a sus hijas: Sesia, Gemima y Keren-Apuk. Aquí termina este recorrido por el libro de Job y vamos a ver un verso en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 15, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús
Dice Hebreos 4:15, Jesús, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Si alguna vez tienen el tiempo de leer todo el libro de Job, van a ver que Dios no acusó a Job en realidad. Es más, le pide a Job que ore por sus 3 amigos porque ellos no hablaron bien de él. Él se compadeció de Job, entendió su humanidad, entendió su debilidad. Quizás alguna vez llegaste a blasfemar contra Dios. No quiero decir que está bien. Debemos pedirle perdón. Sin embargo, Dios entiende nuestras debilidades. Dios entiende un corazón afligido. Su mismo corazón se afligió cuando vio a su hijo morir en una cruz para pagar los pecados de gente pecadora, como yo y como tú. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús estuvo en nuestros zapatos. Jesús sintió miedo. Jesús sintió alegría. Jesús sintió tristeza al ver a gente llorando por su amigo Lázaro. Jesús nos entiende. No tenemos un Dios despersonalizado. Tenemos un Dios que nos entiende bien. Ahora, es posible que se mezclen en un mismo momento adoración y dolor. ¿Crees que es posible? A través de Job vemos que sí. En Job, el primer capítulo menciona que Job rasgó sus vestiduras, se echó cilicio sobre su cabeza, que era una señal de luto, y adoró. Y adoró, eso es, se postró con su frente en tierra. El dolor nos puede llevar a uno de 2 caminos. El camino que me acerca a Dios, que sería el mejor resultado, pero también al camino que me aleja a Dios. ¿Cuál camino tomemos finalmente es una elección? No es las circunstancias, no es el resultado de una condición. El apologista C.S. Lewis, que en algún momento su esposa estaba muriendo por cáncer, dijo lo siguiente: no tengo temor de pensar que Dios no existe. Mi temor es pensar las cosas equivocadas acerca de Dios. Mi temor no es llegar a concluir así que Dios no existe. Mi temor es llegar a concluir con que así es Dios. Y eso es algo a lo que cada uno de nosotros se enfrenta. Cuando están las tempestades, cuando estamos abatidos, nuestra fe puede flaquear. Así que juntos vamos a tratar de apropiarnos de 4 remedios para un corazón roto a través de lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Job. Y esta palabra de 4 remedios es puesta a propósito porque los 4 remedios también comienzan con la letra R. El primero de ellos es: reconoce la grandeza de Dios. Pero eso, ¿cómo me va a ayudar a sanar del corazón? Es importante que puedas reconocer en primer lugar la grandeza de Dios, porque lo primero que hizo Job fue que adoró. Él estaba consciente que había alguien mucho más grande que él, cuyos propósitos no entendía. Así que, reconociendo la grandeza de Dios, podemos confiar en que Él está y seguirá estando en control. Dios nunca se descuidó, jamás se le escapó algo. Dios jamás pestañeó un momento y sucedió algo que Él no tenía previsto. Cuando tú y yo hemos sido dañados por una circunstancia difícil y aún estamos pasando un luto del que no nos podemos recuperar, es importante sentar la base y entender que la grandeza de Dios, reconocer que la grandeza de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Esa es una base importante y ese es un remedio para un corazón roto. En segundo lugar, Job 38 del 1 al 5. Esto es cuando ya Dios interviene en las pláticas. Durante todos los capítulos anteriores Dios guardó silencio. Puede ser que en tu sufrimiento, en las circunstancias duras, pareciera que Dios ha guardado silencio. Pero te puedo decir con toda confianza, Dios siempre ha estado allí. Siempre.
ha estado allí. Job 38, del 1 al 5. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esa frase, me detengo aquí para explicar esa frase, ciñe como varón tus lomos. Como sabemos, la cultura del Medio Oriente, pues no usaban pantalones, sino esas especies de túnicas. Y cuando alguien quería correr, pues tenía que remangarse la túnica, ponérsela aquí en el cinturón para poder correr. Eso significa, estate preparado para la acción. Dios le dice a Job: prepárate para la acción. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y le empieza a hacer, como dije antes, una serie de preguntas que tienen que ver con la creación. El resultado: no estabas. Job, no estabas cuando yo hice todo. Eso quiere decir, no eras parte de lo que yo necesitaba en la fórmula para crear. Yo soy más grande de lo que tú crees. Esa es la primera declaración. Y luego le hace un montón de preguntas que en esencia le dice: el mundo funciona sin la intervención humana. Así de grande soy yo. Reconocer la grandeza de Dios. El segundo: reencausa o reenfoca tu atención a lo más importante. Las pérdidas repentinas son, cuando el resultado es bueno, como un colirio a nuestros ojos espirituales y nos permiten ver con mayor claridad lo que tiene más valor. ¿Alguna vez tuviste un diagnóstico de alguna enfermedad terrible? Quizás una enfermedad fatal o alguien cercano a ti. Y entonces te diste cuenta que las cosas alrededor no importaban, lo material, y muchas veces hemos dicho, o yo lo he dicho: yo daría cualquier cosa, mis propiedades, lo que tenga, por la salud de esta persona. Porque el poder reenfocar nuestra atención hacia arriba, hacia donde realmente debemos centrarnos, es un remedio para nuestro corazón, porque muchas veces nos distraemos. Cuando estamos bien, nos distraemos con las cosas que están alrededor, y estamos bien y nos duelen las cosas, quizás pérdidas materiales que tenemos, que no estoy diciendo que no tienen su espacio, pero no son lo más importante. Job 42, 5, 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que Job se vio incapaz de contestar a esas 77 preguntas, dice: yo había oído acerca de un Dios, pero realmente no lo había conocido. Puede ser mi caso, puede ser tu caso. Estamos acá, venimos cada semana, vamos al grupo y sí estamos ahí, pero no tenemos una relación personal y significativa, profunda con Dios. De oídas lo hemos oído. Necesitamos verlo con nuestros ojos espirituales. Necesitamos reenfocar nuestra atención a lo más importante, y lo más importante, significativo, siempre será una relación con Dios. El fin de semana pasado hablaba con una hermana, querida amiga, acerca de una pérdida inimaginable que tuvo. Y ella decía: no puedo ni siquiera imaginar cómo una persona sin Dios puede afrontar una cosa como esta. Y realmente tiene razón, porque el volver a ver a Dios nos da esperanza, el volver a ver a Dios nos puede dar fuerza. Pero cuando no tenemos más esperanza que en lo que vemos, entonces somos dignos de compasión. El tercer punto: recuerda que nada es nuestro, todo es prestado. Y puede sonar muy pragmático, puede sonar incluso para algunos cruel. Pero Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y posiblemente hacía referencia a sus hijos. Qué duro es perder a una persona. Qué duro es perder a un ser querido. Despedirte de él, verlo en un féretro, ver cuando
está en la fosa bajando ese ataúd. Es una de las cosas más fuertes que podemos experimentar. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Todo lo que tenemos es prestado. Dios es el único y auténtico propietario de cada cosa que llegamos a poseer. Pueden ser trabajo, hijos, cónyuge. El futuro le pertenece a Dios. Y el tener esa conciencia puede ayudarnos a sanar de nuestro corazón, porque nos aferramos a las cosas y es normal, amamos a las personas. No quisiéramos despedirnos nunca de ellos. Pero cuando nosotros sabemos que los tenemos por un tiempo limitado, entonces podemos pensar en disfrutarlos más que en pelear, en reírnos más que en llorar, en abrazar más que en extender la mano y decirte aléjate de mí. Entender eso es vital, porque nos da conciencia de que tenemos un tiempo y oportunidades limitadas. Cuarto punto, Salmo 24:1 antes. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De nuestro Dios es todo, absolutamente todo. Ahora sí, cuarto punto, refina tu confianza y dependencia en Dios. Esto significa purificarla. No es requisito, y quiero que por favor prestemos atención a esto, no es requisito que sepamos los propósitos y el plan de Dios para rendirnos ante su autoridad. Dios nos tiene que decir qué nos tiene más adelante. Ahora cuando leemos el libro de Job es fácil decir, ok, Dios le enseñó a Job que debía depender de él, que él era soberano. Dios lo enseñó a José, que finalmente, a pesar de todas las cosas malas que le sucedieron, lo había llevado a Egipto para sostener a su pueblo en una época de hambre. Dios tornó eso. Pero nosotros vemos el final de otras personas, el final que hubo de parte de Dios. No necesariamente podemos ver hacia adelante las nuestras, de hecho no lo podemos hacer. Pero a medida que pasa el tiempo, podemos seguirnos preguntando y tratando de escudriñar qué nos quiso enseñar Dios. No es verdad que el tiempo sana las heridas, el tiempo no las sana en sí mismo. Debemos tener una intención para encontrar sanidad en nuestro corazón. En medio de la desesperanza, cuando hay oscuridad, es en ese momento donde nuestra fe se purifica de pensamientos, razonamientos y sentimientos para dar paso al perfeccionamiento de Dios en nuestra debilidad. Porque cuando solo podemos depender de Dios es cuando finalmente nuestra fe es refinada, cuando nuestra confianza es purificada. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job decía, yo sé que aunque Dios me mate, yo voy a seguir confiando en él. Es una fuerte declaración, es algo impresionante, por lo menos para mí lo es. Y en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Tú crees que tu Redentor vive? ¿Tú crees que tu Salvador venció a la muerte y está en el cielo esperándote para darte una morada celestial? Yo lo creo. Yo lo creo. Y eso me da esperanza. Y eso me hace ver con expectativa el futuro. No el futuro aquí, que es corto, sino el futuro en la eternidad. En la historia que les compartí, mencioné al novio, o a quien era entonces el novio de mi hermana. Es algo curioso que mi relación con mi hermana fue muy mala por 17 años. Ella murió a los 19 años. Fue muy mala. O sea, pasábamos peleando, literalmente peleando. Mis papás no nos podían dejar solos porque nos dábamos duro. Finalmente me comencé a llevar con ella. Y podía platicar, sentía que por primera vez podía platicar con alguien acerca de mis cosas. Y ese momento, mi hermana se va a la presencia del Señor. Días antes, ella junto con su novio me dicen,
ah, ya supimos, porque siempre se filtra la información, ya supimos que te van a mandar allá a Santa Marta, nosotros queremos ir con vos. A donde vos vayas queremos ir. Mi hermana nunca pudo cumplir eso, pero su novio, él me siguió, él fue conmigo. Y al ver en el tiempo que ha transcurrido, puedo ver cómo Dios encontró propósito, aún en medio de la tragedia, de la muerte de mi hermana, con este hombre. Era un hombre que había lidiado con problemas de alcohol, era un hombre que estaba queriendo reencauzar su vida, era un hombre que quería realmente rendir su vida a Dios. Durante 24 años nunca tocamos el tema. El fin de semana anterior lo hablé. Y porque yo había logrado ver un propósito en su vida. Y él me dijo, quizás son palabras que para algunos pueden sonar fuertes, pero él me dijo, yo mismo me pregunté, ¿por qué solo Patty murió allí? Porque es un misterio, no se sabe. La cosa se descontroló y a ella le dispararon. Luego llegué a pensar que ella era la única que estaba lista para irse con Dios. Hoy ese hermano está aquí con nosotros, es un líder, supervisor de la iglesia, alguien apasionado por compartir el evangelio. Porque Dios usó la tragedia para trabajar en la vida de un hombre, porque Él dijo, habíamos prometido con Patty que íbamos a buscar a Dios de veras y yo no podía defraudarla. Algunos de ustedes lo conocen, él tiene ya una esposa y 3 hijos, Moncho Caballero. Para mí es el resultado del propósito de Dios en medio de una tragedia fuerte. Yo no sé si has encontrado tu propósito en medio de tu tragedia. Yo no sé si estás desesperado porque no ves nada, pero te puedo decir algo. Dios está en control, Dios está a tu cuidado, Dios no está en tu contra. Dios quiere trabajar en tu vida a través del momento difícil. Cierro con esto. Descansamos en la soberanía de Dios por creer en sus promesas, no por entender sus razones. Porque aún en medio del dolor de una pérdida inesperada, Dios tiene la última palabra. Porque aún en medio del valle de la aflicción, podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor puedan ponerse de pie. Por favor me acompañan a orar. Amado Dios, realmente que somos frágiles y nuestra fe flaquea, pero gracias porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestra debilidad. Gracias, Señor, por historias como las de Job y las de otros hermanos que en medio de las circunstancias difíciles su fe ha sido fortalecida y refinada. Señor, ayúdanos a encontrar el propósito que tienes. Señor, ayúdanos a encontrar no la causa, no la razón, sino ver más allá qué es lo que tienes para nosotros. Sé que es difícil y yo quiero pedir tu mano consoladora para un corazón roto, para cualquiera de nosotros que estén acá. Así como estamos, yo quiero pedirte, así en esta actitud de oración, que si tú estás lidiando con un corazón roto, te voy a dar un espacio de silencio de 20, 30 segundos. Puedas adorar a Dios, puedas decirle, bendito sea tu nombre, aunque no lo entiendas. Solo necesitas creer, necesitas tu fe, no necesitas tu razonamiento. Has estado quebrantado, dolido, piensas que Dios está ausente. Toma un instante para decirle, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Dios. Confiamos en tu cuidado y sabemos que estamos en las mejores manos. En el nombre de Jesús.